hemos tenido la oportunidad de estar aprendiendo hasta ahora estos 5 asuntos, estas 5 verdades que han sido parte de la historia de la Iglesia, que han divulgado, obviamente, creencias específicas en la vida de los creyentes y que han afirmado la fe de tantas personas que se someten, se sujetan a lo que significa el consejo de nuestro Señor. Hemos aprendido hasta ahora sobre la depravación total, que nos habla de esa completa incapacidad del hombre de poder llegar a Dios en sus propias fuerzas por estar muerto en sus delitos y pecados, por estar completamente contaminado por lo que significa la maldad que se encuentra dentro de sí, por ser de aquellos seres que sabemos, debemos reconocer que no buscamos a Dios, no somos justos en nosotros mismos, no buscamos hacer lo bueno. Por lo tanto, necesitamos de la gracia de Dios y de su ayuda, y se ha hecho efectiva a través de aquello que la Biblia nos enseña como la elección incondicional de parte de nuestro Dios. Dios, antes de la fundación del mundo y sabiendo de la realidad y el destino eterno en el infierno que todos los hombres ganamos por nuestro pecado, Él escogió salvar. Y ha sido consistente con lo que significa esa elección a lo largo de la historia en diferentes escenas que han sido muy gráficas en la Escritura. Y los creyentes gozamos de lo que significa esa realidad de ser elegidos soberanamente por Dios y bendecidos por aquello. Hemos aprendido también de lo que significa la expiación limitada, que nos habla de que Cristo murió eficaz y efectivamente por aquellos que el Padre le dio. La muerte de Jesucristo se hizo efectiva precisamente en aquellos que habían sido elegidos antes de la fundación del mundo y que sabemos serán glorificados al final. También hemos aprendido sobre la gracia irresistible, ese llamamiento eficaz que Dios se encarga de hacer a aquellos a los cuales ha elegido y que sabemos permite que aquellos que han sido atraídos a Él puedan decir con gozo: sí, acepto, sí, te sigo, sí, te creo, oh Dios. Cada uno de nosotros que hemos experimentado lo que significa la maravilla de la conversión, hemos podido confesar que, por cierto, creemos de todo nuestro corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que es a quien queremos obedecer. Pero cuando conocemos la historia completa de la Escritura nos damos cuenta que solo podemos amarle a Él porque Él nos amó primero, de que solo podemos responder correctamente al mensaje porque Él se encargó de responder o de dar a nosotros la posibilidad de responderle. Y llegamos hoy a la posibilidad de cerrar este asunto de las doctrinas de la gracia a través de lo que se conoce como la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos. Cuando hablamos de esto, básicamente estamos hablando de esa seguridad que poseen todos los creyentes que han sido llamados por Dios, esa seguridad eterna que todos los creyentes tienen de saber que serán guardados, preservados y salvados hasta el final por la obra y la gracia de nuestro Dios. Ahora bien, antes de avanzar, creo que es súper importante señalar que el título muchas veces pudiese de alguna manera inducirnos a un error. Y es porque cuando pensamos en la perseverancia de los santos, podemos creer que tiene que ver con nosotros y en nosotros la capacidad de poder lograr perseverar o mantenernos en lo que significa la seguridad eterna. Pero cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta de que solo aquellos que han sido elegidos por su gracia, dotados por la salvación, completamente llenos de la obra del Espíritu Santo y obviamente efectuada allá por medio de la sangre de Jesucristo, son aquellos que pueden permanecer. Es decir, precisamente Dios se ha encargado de habilitar lo necesario para la perseverancia de los creyentes. Y así como tú no tienes injerencia en lo que significa tu nacimiento físico, esto le perteneció a otros quienes tuvieron la capacidad de poder formarte y de ahí en más avanzaste en el desarrollo de tu vida. Para lo que significa el avance de nuestra vida cristiana, fue necesaria la obra soberana e inicial de Dios para que tú y yo podamos avanzar en coherencia con lo que significa aquello y obviamente a partir de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había diseñado. De hecho, algunos llaman a este punto dentro de las doctrinas de la gracia como la preservación de los santos o la conservación de los santos, porque alude más a la obra de Dios cumpliendo aquello que prometió, precisamente hacer que los suyos puedan estar seguros, resguardados, conservados hasta el final, hasta el final, hasta el final.
Mis queridos, esta es la enseñanza teológica que la Escritura nos enseña, pero es evidente que tú y yo podríamos argumentar esto a partir de nuestra propia experiencia. Es porque si nosotros miramos nuestra propia vida y sabemos las batallas que muchas veces tenemos con la incoherencia, con la hipocresía, cuántas veces luchamos con nuestra propia fe, cuántas veces hemos visto personas que han estado con nosotros en la iglesia y que de pronto han abandonado el camino de Dios, y cómo muchas veces nosotros mismos nos hemos visto debilitados en lo que significa nuestra propia convicción hacia Dios, deberíamos afirmar que si realmente la salvación dependiese de nosotros, claramente la perderíamos. Si la salvación tuviese que ver con nuestra capacidad de preservarla, francamente no duraríamos mucho con ella. Lo que hace eficaz el hecho de que la salvación pueda permanecer en nosotros es porque Dios mismo ha decidido rehusar a soltarnos. Dios mismo ha decidido no dejarnos de su lado. Dios mismo ha decidido precisamente mantenernos seguros y firmes en Él. Acompáñeme en su Biblia, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a pedirle, por favor, que avance hasta el versículo 30 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30, la palabra del Señor dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos amados, esto está dentro de un pasaje, de un contexto que es tremendamente precioso para el creyente. Permítame leer desde el versículo 28. Dice así: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra del Señor nos alienta diciendo que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente que todas las cosas que los creyentes viven son para el propósito bueno que Dios tiene. ¿Y cuál es ese propósito bueno? Bueno, según el versículo 29, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, todo lo necesario, todo lo que tenga que pasar, todo lo que tenga que venir, no importa lo que sea, Dios lo utiliza para nuestro bien. Y nuestro bien es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿sufrirás? Cristo sufrió. ¿Tendrás que perdonar frente a situaciones de mucho dolor? Cristo perdonó. ¿Tendrás que ser fiel aunque otros sean infieles? Tendrás que hacerlo. Cristo lo hizo. ¿Tendrás, por cierto, que gozarte en el dolor como Cristo lo hizo? Por cierto que lo harás. Y todo aquello es porque cumple el propósito de hacer en ti la imagen de Jesús. Este es el bien que menciona el versículo 28. Ahora, lo interesante es que luego de eso, Él empieza a describir lo que significa esa seguridad y en quién se encuentra esta seguridad arraigada. Dice versículo 30, que a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y permítame mostrar cómo eso es parte de una progresión en lo que significa la salvación de los creyentes, que bien vale la pena que tú y yo comprendamos. Lo que hace este texto es mostrarnos que Dios ha establecido un momento específico en lo que significa la realidad que tenemos con Él. Esto ha sido antes de la fundación del mundo, en una predestinación que Él ha tenido de los suyos. Él ha decidido, según el puro afecto de su voluntad, según Efesios capítulo 1, predestinar a los que van a ser salvos. Y viene entonces la historia humana y llega el día de tu nacimiento. Y llega más adelante el día de tu llamamiento, tu nacimiento espiritual, en donde Dios te convoca, te llama. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hay un llamado que es eficaz en la vida de los escogidos. Y ese llamado eficaz es respondido por ti, por la gracia del Señor. En ese momento no sabes que había sido predestinado, pero ahora sabes que para poder responder a ese llamado es porque claramente Dios habilitó todo para que así fuese posible. Porque por ti jamás habría sido posible llegar a Él. Y luego, dice el texto, eres justificado. Y es en el momento específico en donde dices, sí, creo, en donde la sangre de Jesucristo se hace eficaz en tu vida. Dios ahora no te ve como eras, enemigo de Él,
distante de Él, la cruz de Cristo, sino más bien ahora te ve por medio de Jesucristo y te justifica. Te justifica. Eres hecho justo en Jesucristo. Entonces podrías pensar que ahí termina la historia, pero la progresión de la obra de Dios, garantizada por Dios, no termina ahí, sino que dice, a eso también glorificó. Mi hermanos, eso es francamente precioso, es que básicamente lo que está diciendo es que Dios va a traer a vida y va a llevar a gloria precisamente a aquellos que predestinó. Y eso nos habla de una obra que se encuentra en Dios, que se encuentra asegurada y garantizada en Dios, que logra su firmeza y su certeza francamente en Dios, no en nosotros. Es decir, no estamos antes de que fuésemos predestinados, no existimos francamente espiritualmente vivos cuando somos llamados. Dios se encarga de hacer lo necesario para que podamos responder a Él. Y francamente no podemos determinar nosotros en nuestras fuerzas la gloria, Dios se encarga de hacerlo. Y si hay algo que el texto desea dejar con profunda certeza firme en la vida de los creyentes, es que si realmente Dios te predestinó, Dios te va a glorificar. Es decir, no hay nada que va a atentar con aquella realidad. Y si hay algo que pudiese hacerte dudar de aquello, es simplemente puedes avanzar en tu Biblia. Nota lo que dice allá, versículo 35 en adelante. El texto dice en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Nota eso? Tú puedes dejar de amarle a Él, por cierto que puedes dejar de amarle. Tú puedes luchar en muchas ocasiones con lo que significa tu perfecta fidelidad a su nombre, y lo cierto es que, por cierto que lo harás. Tú vas a estar claudicando en muchas ocasiones, cayendo en el pecado. Lo haremos en muchas ocasiones y muchas veces. Pero su amor por nosotros no puede ser quebrantado. Su determinación eterna por nosotros no va a ser quebrantada. Y nota lo que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y eso nos incluye a nosotros mismos, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la perseverancia de los santos, estamos hablando básicamente de la obra de Dios de encargarse de preservar a los suyos. Si Dios te escogió, si Dios realmente te salvó, Dios te va a llevar a su gloria y te va a habilitar para que hagas lo necesario para perseverar, para preservar, para conservar tu vida correctamente hacia Él. Permíteme mostrarles esa misma verdad graficada en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Lo que está haciendo Jeremías acá es estar hablando sobre el nuevo pacto, el pacto eterno, esa realidad que será claramente palpable con Jesucristo y que sabemos iban a experimentar los creyentes y también el pueblo de Israel en el futuro. Y en Jeremías capítulo 32, versículo 40, tenemos la siguiente declaración. Vamos a leer desde el versículo 38. La palabra de Dios dice así, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Estamos en Jeremías 32. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, dice, mi temor en el corazón de ellos, note, para que no se aparten de mí, Muy interesante toda la porción que aparece descrita ya en aquel capítulo, pero vale la pena detenernos específicamente en lo que está diciendo el relato. El relato dice que entre las bendiciones del pacto nuevo, de lo que significa el pacto eterno, existe una promesa que es inquebrantable. Y esa promesa señala literalmente en el texto que habrá un temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nota, la razón por la cual un creyente puede perseverar es porque Dios nos dio lo necesario para que no nos apartemos de Él. Para que no nos apartemos de Él.
Hermanos, es que en estas disputas teológicas es en donde vale la pena que usted y yo afirmemos aquellas declaraciones que no son consistentes cuando no tengo convicciones como estas. Por ejemplo, cuando decimos que en todo sea la gloria a Dios, no puede ser posible aquello si me atribuyo algo que le pertenece a Él. Y la razón por la cual usted persevera, la razón por la cual usted y yo estamos hoy acá y podemos avanzar en una vida para con Él, es porque Él nos dio todo lo necesario para poder hacerlo. Es porque Él nos permitió perseverar en la fe por la sangre de Jesucristo. Y esa es una verdad preciosa, una verdad que la palabra del Señor nos enseña con mucho énfasis. Dios mismo está comprometido en la manera de cuidar y conservar a sus ovejas y a no dejar que lo olviden definitivamente. Sus ovejas pueden desviarse por un tiempo, por cierto. Las ovejas tenemos esa particularidad en donde de pronto nos desviamos de lo que significa la realidad preciosa de nuestro pastor, pero no será permanente, no será ese constante. El mismo pastor nos traerá de vuelta y se encargará de ayudarnos a poder avanzar y perseverar en la fe. Nuestra esperanza en lo que significa la glorificación no está en nuestra propia fuerza, sino en la voluntad de Dios de poder hacer lo que Él mismo se comprometió a hacer. Y conoces otro texto paralelo a ese, Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios comenzó en ti algo, va a continuar ese algo hasta que estés conformado a la imagen de Jesucristo. La pregunta entonces natural que nos hacemos en contextos como estos tiene que ver básicamente con qué pasa con aquellos entonces que dejaron la iglesia. Y probablemente hemos sabido de tristes relatos, de historias terribles, de hombres y mujeres que fueron parte de la iglesia de Jesucristo, que estuvieron con nosotros y que de un día para otro empezaron a renegar de todo. Autores de libros que de pronto nos sorprende que están rechazando a ese Cristo y que un día confesaron como su Señor. Hablamos de pastores que se vuelven todo menos pastores en momentos específicos, entrando en batallas ideológicas progresistas o de pronto incluso haciéndose líderes budistas o de cualquier otro tipo de religión. Personas que destruyeron sus matrimonios dentro del marco de iglesias porque se fue el uno con el otro dejando a sus cónyuges en medio de la congregación. Personas que estuvieron involucrados en todos los niveles de servicio y dirección, muchas veces de liderazgo dentro de la iglesia, que lloraban cuando se oraba, que levantaban las manos cuando se cantaba, pero que no están caminando con el Señor. De hecho, rechazan, si les preguntas ahora a Cristo, lo rechazan. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que sucedió con ellos? Y cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que esto no es algo lejano de lo que significa la enseñanza bíblica. Los falsos maestros fueron maestros en iglesias, pero no eran creyentes y habían llegado a la posición de liderazgo sin ser cristianos porque francamente habían pensado que una sutileza o un conocimiento teológico o una atracción a lo que significa la popularidad podría ser suficiente cuando realmente su corazón estaba lejos, completamente lejos de Dios. El apóstol Pablo nos narra una historia muy interesante en el libro de 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Él dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos no te han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nota lo que está diciendo el texto bíblico. Pablo está escribiéndole a Timoteo. Timoteo es pastor de la iglesia de Éfeso. Y él está hablándole específicamente sobre aquello que es vital, la fe y la buena conciencia. Muy interesante. Pero dentro del contexto de lo que significa preservar la fe y la buena conciencia, dice la palabra del Señor que hay algunos que le han rechazado. Es decir, escuchaban sobre ella, sabían de ella, eran parte de las lecciones de ella, pero dicen no. Y no solamente eso, sino que naufragan en cuanto a lo que toca a la fe. Por lo tanto, hay un nombre descrito allá, Himeneo, otro nombre escrito allá, Alejandro, a quienes Pablo entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, hay personas dentro de la congregación que, por cierto, no son creyentes. De hecho, claramente son personas que naufragan en cuanto a lo que toca a la fe, personas que pueden ser entregadas fácilmente a Satanás, que solamente sabemos aplica de una manera específica allá.
personas que no tienen asegurada su entrada al cielo porque no son creyentes. Y es porque la Biblia es clara para mencionar el pecado impenitente o la falta de fe en Jesús. Básicamente demuestra no que perdieron su salvación, es que honestamente nunca fueron salvos. Eso se explica muy bien en la parábola del sembrador. Jesucristo está enseñando allá a un sembrador que siembra una semilla que cae en diferentes tipos de suelo y de pronto nos parece a nosotros que es muy llamativo lo que está sucediendo porque ves efecto, impacto. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 4. Quiero mostrarles rápidamente esa historia. Es tan pero tan gráfica, mis hermanos, porque de pronto nos engañamos. Es que tú y yo de pronto, como tenemos esta historia que nos acompaña de pensar que personas simplemente porque repiten una oración son creyentes y porque manifiestan una emoción al respecto son automáticamente salvos, luchamos con la seguridad de la salvación porque decimos, ¿cómo es posible si él repitió la oración después de mí que ahora viva tan lejos de Dios? ¿Cómo es posible si lloró cuando oramos que después rechazó a Dios y nunca participó en una congregación? Y es porque de alguna manera no entendimos lo que la palabra del Señor enseñaba. En Marcos capítulo 4 tienes allá la historia de las semillas que son lanzadas, la semilla que es lanzada por el sembrador. Mira lo que dice, por favor, versículo 3 del capítulo 4 de Marcos. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio mucho fruto. No dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy interesante, hermanos. El predicador, y esta es la enseñanza de la lección, está sembrando la semilla del Evangelio. Hay 4 tipos de tierra que están recibiendo esa semilla. De los 4 tipos de tierra, solamente uno da fruto. Uno solamente da fruto. De los 4, uno solo da fruto. Pero lo interesante es que hay reacciones que suceden en cada uno de los tipos de tierra. Déjeme explicar básicamente lo que dice acá. Versículo 14, avance por favor. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento no te la reciben con gozo. Quiero mostrarles eso. Hay personas que cuando reciben la palabra, escuchan la palabra, la reciben con gozo. ¡Oh, sí! Eso es lo que yo necesito para mi vida, sí. Y actúan de una manera muy, pero muy emotiva. Y tú dices, ¡wow! La palabra ha hecho efecto acá. Pero nota lo que dice. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Note lo que dice, incluso es posible que estas personas permanezcan con nosotros y creemos que son creyentes, cantan con nosotros, participan de la iglesia, son tremendamente emocionales o pasionales, pero nota, llega la persecución producto de la palabra, llega el aprete producto de la palabra, llegan los momentos de tensión en donde tengo que ser confrontado con la verdad de la palabra. Y listo, se acabó. Y nunca más. Y tú dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Bueno, básicamente Jesús había dicho que eso iba a pasar. Que eso iba a pasar. De hecho, nota lo que dice el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados en los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nota, hay otras personas que escuchan la palabra de verdad y dicen sí, pero de pronto, cuando llega la batalla con el materialismo, la batalla con la codicia, bueno, simplemente se van. Hermanos, ¿qué está diciendo esto? Bueno, básicamente un axioma que es tremendamente vital cuando consideras esto a la luz de la palabra. Si tú tienes la salvación, es decir, tú tienes una fe genuina, estás en el grado de la gracia salvadora. Si realmente lograste por la gracia del Señor ser salvo, nunca perderás tu salvación. Básicamente, si tú en un momento específico rechazas una fe que aparentemente tenías,
Lo cierto es que nunca la tuviste, es lo que enseña la palabra. Vaya a Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. La palabra del Señor dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué cosa? Note lo que dice, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Wow! En otras palabras, dejar de perseverar no es una señal de que uno puede ser salvo y luego perderse. Básicamente enseña que dejar de perseverar es una enseñanza que señala que nunca fuimos un hijo de Dios, nunca fuimos salvos. Hermanos, es una triste realidad, por cierto, ¿no? Es decir, que algunos se apartarán de la fe, pero es una realidad bíblica enseñada con claridad en la palabra. Es decir, Dios no hace esto de desadoptar hijos suyos. Si realmente eres un hijo de Él, vas a ser glorificado como un hijo de Él. Pero lo cierto es que sí hay muchas personas que creen ser hijos sin serlo. Y como decía un predicador, no hay cosa más dura a no ser un cristiano que no ser un cristiano creyendo que eres un cristiano. Y una de las marcas que va a evidenciar realmente lo que eres es que serás preservado, serás preservado. Mis hermanos, quiero decir esto, creo que es muy importante. El hecho de ser un creyente no te inmuniza de ninguno de los pecados que puede cometer un incrédulo. Es decir, el ser un creyente, es decir, básicamente te hace mucho más consciente de la pecaminosidad, pero no te hace inmune a caer en cualquier pecado. Piensa y te vas a dar cuenta que un creyente podría cometer cualquier pecado que comete cualquier persona que no lo es. El punto tiene que ver básicamente con esa capacidad que el creyente tiene por la gracia del Señor de arrepentirse y avanzar. De arrepentirse y avanzar, y no quedarse pegado en lo que significa el rechazo a Dios. Es decir, lapsos morales, podríamos llamarle allá, reincidencia, es como lo que llaman algunos, pequeño caminar o peregrinaje en Egipto, le dicen popularmente algunos, pero lo cierto es que jamás, bajo ninguna perspectiva, una permanencia en el tiempo alejado de lo que significa la realidad con su Señor. Déjeme dar un ejemplo del Antiguo Testamento. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y podrías empezar a enumerar la lista de pecados asociadas a su realidad. Y por cierto, podrías notar también en la Biblia la lista de arrepentimientos asociados a su condición. Y cómo Dios, misericordioso y compasivo, le permite, una vez que ha pecado, reconocer su pecado y mejorar y avanzar, y avanzar, y avanzar. Por cierto, este gráfico que muchas veces hacemos para ilustrar la vida de santificación cristiana nos ayuda mucho. Un creyente en la Biblia nunca hace esto. Es decir, la actitud de subir y bajar básicamente es lo que ilustra un incrédulo. Pero un creyente en esta progresión, en donde irá avanzando hacia la imagen de Jesucristo, va a pasar por momentos de estancamiento. Por cierto que los vivirá. Y obviamente también en la misma gracia de Dios empezará otra vez su avance hasta llegar a la imagen prometida, la imagen de su Señor. La Biblia dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Básicamente haciendo una advertencia a los creyentes a que no nos sintamos seguros de nosotros mismos y que veamos la importancia de mantenernos firmes en el Señor. Déjenme dar un ejemplo del Nuevo Testamento. Vaya a Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22 tenemos un relato bien, yo diría emotivo. Nuestro Señor Jesucristo está anticipando a Pedro de que ciertas cosas duras van a ser experimentadas por los discípulos y particularmente por Él. Lucas 22, en su Biblia ya, versículo 31. La palabra del Señor dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. Mire, lo que está pasando acá es algo bien interesante. Jesús le está diciendo a Pedro lo que le va a pasar. Y le está adelantando algo que nosotros no sabemos que sucede y que tiene que ver con esa guerra espiritual que sucede francamente allá entre Satanás constantemente yendo donde Dios, tal como lo hizo con Job, para pedirle a personas como Job, pensando básicamente en nosotros. Y de pronto Satanás hace ese mismo ejercicio que hizo con Job con nosotros y va donde Dios y le dice, Dios, por favor, si quisiera que me des permiso para poder zarandear un poquito a si mi hermano, si, no sé, Nicolás, ¿o no? Vamos a zarandear un poquito a Pablo, ¿o no? Y Dios en algunas ocasiones va a decir, no, no está permitido. En otras ocasiones va a decir, sí. En el caso de Job, sabemos, dijo, sí. En el caso de Pedro, sabemos, dijo, sí, muy interesante. Pero nota lo que sigue diciendo el texto, he rogado por ti, estoy orando por ti, Pedro, porque esto te va a pasar para que tu fe no falte, es decir, para que sigas perseverando en tu fe. Y una vez vuelto, nota lo que dice, vuelto es porque asume que va a haber un momento de caída, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Nota lo que Pedro dice después de la tremenda declaración de Jesús, en donde lo correcto habría sido decir, Señor, gracias por avisarme, voy a orar también para estar firme para ese momento. Dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No, con esta soberbia o no. De hecho, los evangelios paralelos dicen que él dijo, aunque todos te nieguen, Jesús, yo no te voy a negar, ¿o no? Jamás. Versículo 34, le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces, que me conoces. Hermanos, esto es muy interesante. Aún luego de haber sido advertido por el propio Señor Jesucristo, Pedro rechazó, jurando que no le había conocido. Una traición pública de Jesús, no solo una vez, no solo 2 veces, sino 3 veces. Él cometió traición frente a su Señor. Hermanos, había sido advertido de que eso iba a pasar. Pedro cayó fuerte. Pero note lo interesante, Pedro regresó. Y en estos contrastes que siempre se hacen entre la negación de Pedro y la negación de Judas, ahí tienes la gran diferencia. El verdadero creyente regresa. ¿Por qué? Porque persevera. Porque Dios prometió que lo iba a conservar. Vas a pecar, pero te vas a arrepentir y vas a volverte. De hecho, esas son las palabras que eran parte de la profecía que Jesús le estaba declarando. Porque una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. Y eso fue precisamente lo que Pedro hizo. Todo eso tiene sentido cuando más adelante Jesús le dice a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y dice, sí, bueno, apacienta mis ovejas. Es decir, básicamente en la práctica, confirma a tus hermanos. Cuida a los creyentes. Cuida al resto de los hermanos. Muy interesante. Hermanos, los creyentes pueden tener caídas feas y duras, pero nunca caerán total y definitivamente de la gracia. No porque sean muy fuertes, no porque seamos muy capaces, es porque Dios prometió glorificarnos, guardarnos hasta el fin. Quizás para terminar me ayudaría a mostrarle un texto que ha hecho que algunas personas piensen, por alguna razón, que la salvación no es segura. Y hermanos, déjeme decir esto otra vez. No tienes razones para pensar aquello si realmente entiendes cómo funciona. Si entiendes que tiene que ver con Dios y el compromiso de glorificarse a sí mismo, esa promesa de ser fiel en sí mismo, claramente no hay ninguna posibilidad porque Dios no puede fallar a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Si la salvación depende de ti, por cierto, que era parte del gran argumento que se levantó cuando comenzó esta batalla que terminó por cerrarse en los 5 puntos, ¿o no? Desconocidos allá o reconocidos allá como las doctrinas de la gracia, es que el hombre tenía injerencia. Por lo tanto, si el hombre tiene parte en su salvación, por cierto, la puedes perder. Pero como está sostenida en Dios, esto no puede ser así. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo, es porque Dios se encarga de que esto suceda. Pero hay un texto en particular que quiero compartir con usted hoy día y que probablemente en alguna ocasión le ha dado vueltas. Apocalipsis capítulo 3, por favor, versículo 5. Apocalipsis 3, 5. Aunque la evidencia bíblica es abrumadora y no deja espacio alguno para batallar con la idea de la pérdida de la salvación, una mala interpretación de este pasaje ha hecho que algunos piensen que pueden sostener allí lo que significa esa idea.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Recuerda, allá Jesús le está escribiendo un mensaje a la iglesia de Sardis y le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Alguna vez usted ha pasado por ese pasaje o no? ¿O ese versículo? Si no borraré su nombre del libro de la vida. ¡Wow! ¿No? Es decir, eso suena potente, de alguna manera algo extraño, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones hemos estado en situaciones en donde yo he estado presente y personas han orado, ¿no? Señor, por favor, te pido, no borres mi nombre del libro de la vida. Y obviamente su base para orar así es este pasaje. Ahora, la razón por la cual muchas veces pensamos en este pasaje como una opción es porque de alguna manera no estamos entendiendo lo que el pasaje está señalando. El pasaje no está diciendo que es una posibilidad para el verdadero creyente el ser borrado del libro de la vida. No lo está diciendo. De hecho, está diciendo todo lo contrario. Está dando la garantía de lo que significa el hecho de ser preservado por Dios. Y la garantía es que su nombre no será borrado del libro de la vida. Eso es lo que dice el texto. De hecho, está afirmándolo. De hecho, en el griego es muy interesante porque hay una doble negación. Literalmente podría traducirse así: nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, borraré su nombre del libro de la vida. No es un texto que está afirmando el hecho de que puedes perder tu salvación, sino más bien está afirmando el hecho de que si has sido salvo, estás seguro, porque la garantía es que no serás borrado del libro de la vida. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo algo distinto a ese texto. Ahora, permítame decir algo que puede ayudarle para dar un poquito de toque histórico a lo que significa el contexto de ese pasaje. En el tiempo de Juan, los gobernantes tenían un libro en donde estaban escritos los nombres de los ciudadanos de la ciudad. Si algún ciudadano moría o si algún ciudadano cometía alguna falta penal, lo que sucedía es que su nombre era borrado de esos libros. Entonces, la costumbre histórica que tenían las personas en aquel tiempo es que frente a la muerte de alguien o frente a la pena de alguien, el nombre de ellos era borrado de este libro que tenían los gobernantes. Entonces, lo que está haciendo básicamente Jesús es tratar de afirmar la convicción de los creyentes. Nosotros no somos como el mundo, ni el mundo actúa de la misma manera como Dios actúa. Aunque hagas lo que hagas, y sabemos, no queremos hacerlo. Aunque mueras, no vas a ser borrado del libro. ¿Por qué? Porque ha sido una promesa de parte de Dios. El hecho de que serás cuidado, de que serás guardado, de que serás protegido, de que serás glorificado hasta el final. Hasta el final. Es precioso, francamente es precioso lo que está pasando allá. Acompáñame en su Biblia, por favor, a unos libros, o puede leerlo si quiere en pantalla. 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea preservado, nota, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nota la declaración. Dios es fiel, sí, cumplirá su promesa, sí, hará lo que dijo que va a hacer, sí, ¿qué va a hacer? Te va a preservar irreprensible hasta el final. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 9, dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Note el verso 8, el cual también, note, os confirmará hasta el fin, los confirmará hasta el fin, para que seáis, note, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otra vez, no está arraigado en la fidelidad nuestra, somos por naturaleza infieles, mis hermanos. Está arraigado en su fidelidad, Él se compromete a cuidarnos. Jesucristo lo dijo así en Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie no te las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No pueden ser arrebatadas. No pueden. Si dependiera de ti, sí. Pero como depende de Él, no. Estamos protegidos en su mano. Mire la razón por la cual el buen pastor
puede ir en busca de esa oveja que se descarría para traerla de vuelta, es porque el buen pastor sabe dónde está esa oveja. Obvio, es Dios. Él sabe. Judas, versículos 24 y 25 señala, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Esta la idea es una caída de la gracia, una caída donde no puedes volver a pararte. Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Note, Él te preserva con su palabra para presentarte un día glorioso ante Él. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios nos permite el hecho de poder estar seguros en Él, confiados en Él. Estas cosas se han escrito para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra del Señor en Juan. Y básicamente lo que dice allá es para que sepáis que tenéis vida eterna en su nombre y para que puedas estar seguro en Él. Primera de Juan fue escrito precisamente para darnos certeza de la salvación que el Señor nos ha dado, seguridad eterna, que cada vez nos distancia más de nosotros y cada vez nos acerca más a Él. Es porque por Él podemos ser lo que somos, por Él podemos llegar a ser lo que seremos. Por lo tanto, la mejor conclusión que tenemos a un tema como este es que a nuestro Dios, el único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos la oportunidad preciosa de meditar en tu palabra. Queremos afirmarnos en ella siempre, Señor. Queremos hacerlo bien y rogamos de usted, Señor, la ayuda necesaria para poder lograrlo. Señor, es probable que acá todavía hay personas que aún no te conocen de la manera que tienes que ser conocido. Y te rogamos, Señor, que tu misericordia se manifieste sobre ellos. Tu gracia, Señor, les alcance y puedan decir sí y comenzar un caminar permanente, constante, seguro, firme en usted, Señor, a pesar de ellos mismos, Señor. Te ruego que nos ayudes a ser afianzados en lo que significa la garantía eterna y, Señor, no dejar nunca de darte la gloria por lo que significa el sabernos tan amados, tan cuidados, tan protegidos por usted. En el nombre de Cristo oramos. Amén.